Bien, querida audiencia, hoy vamos a analizar lo que aconteció en Sodoma y Gomorra, y las mismas son un reflejo del mundo actual. Hoy estamos viendo que nuestra sociedad rechaza completamente cualquier cosa que tenga que ver con Dios, y sin embargo abraza la depravación, la perversión y la inmoralidad. Es muy triste esta realidad, pero ese es el mundo que nos toca vivir. Ese es el mundo que lamentablemente nos está rodeando, y esa es la experiencia que a los cristianos de esta generación, que nos estamos preparando ya para el rapto, para el arrebatamiento, que va a ser muy pronto, nos toca vivir tiempos difíciles. Nosotros decíamos cuando éramos chicos, qué lindo que va a ser el arrebatamiento, y claro que sí, es un evento único. En todas las dispensaciones es un evento único, y que tenemos el alto privilegio de poder vivenciarlos algunos, los que quedemos con vida, y bueno, para eso nos tenemos que preparar. Pero es un tiempo de mucha lucha, es un tiempo de mucha guerra, porque justamente vemos que el mundo está abrazando todo este tipo de conductas muy malas, y que nosotros de alguna forma nos llega, pero la Iglesia de Cristo, mientras esté de pie, tiene que luchar contra todo esto que nos avasalla diariamente. Por eso es tan importante la oración, hermanos. Es importante venir a los cultos de oración, es importante estar orando en la casa, para que el Señor nos esté fortaleciendo, para que el Señor nos esté mandando su protección, el Espíritu Santo nos esté rodeando, porque está desatado, Satanás está desatado, sabiendo que la iglesia dentro de muy poco se va a ir de la tierra y va a tener a sus anchas para hacer todo lo que quiera, el diablo y sus demonios. Por lo tanto, queridos hermanos, a estar de pie en guerra, como se hace. En las guerras no se puede estar durmiendo. El que duerme seguramente es muerto. Por lo tanto, hay que estar despierto, velando y orando. Bueno, y todo esto nos muestra la razón por la que tantos cristianos caen enredados en la trampa del enemigo, y en vez de avanzar hacia las bendiciones de Dios. Y así que ahora vamos a pasar a una lectura en la Biblia que se encuentra en Génesis capítulo 19, desde el versículo 15 al 26. Y dice así la palabra de Dios: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, y escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Muchos conocemos lo que sucedió en estas 2 ciudades, pero ¿cuántos han tomado el tiempo de reflexionar y de meditar realmente en lo que sucedió?
¿Cuántos han tomado el tiempo para hacer una comparación entre la condición espiritual de las personas en ese entonces y la condición espiritual en la que se encuentra el mundo de hoy? Y tristemente, un buen número de cristianos. Lo más notorio acerca de Sodoma y Gomorra es que eran dos ciudades donde abundaba el pecado, abundaba la perversidad, la inmoralidad y la corrupción. Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículo 13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Bueno, sigue diciendo: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Pero esto es solo lo más notorio, es decir, lo que muchos relacionan con lo que sucedió y por qué sucedió la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero cuando reflexionamos un poco en el asunto, nos damos cuenta que este acontecimiento histórico es un símil de lo que sucedió en nuestra vida cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Ahora examinemos con detalle lo que sucedió en ese entonces. Y lo primero que vemos en los versículos que estamos analizando hoy es que el Señor envió 2 ángeles a Sodoma con el propósito de salvar a Lot y su familia. La palabra nos dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora bien, detengámonos aquí por un breve momento para examinar la palabra clave de este versículo. La palabra clave es ángeles. Y cuando nos referimos a los ángeles, lo primero que llega a la mente de las personas son los seres celestiales, ya sea los serafines, los querubines, los arcángeles y otros nombres que pudieran tener los ángeles, los seres celestiales. Pero la realidad de todo es que a pesar de que la palabra ángeles puede ser y es usada para describir a los seres celestiales que sirven a Dios, la palabra ángeles en este versículo es el plural de la palabra ángel, la cual origina de la palabra hebrea pronunciada milas. Se escribe meel-as, milas, que significa mensajero o representante. Lo que esto significa, queridos hermanos, es que cuando usamos la traducción literal de esta palabra, un ángel representa más que un ser celestial. Un ángel es un mensajero o representante de Dios. Y hermano querido, esta palabra clave nos da una nueva revelación o interpretación de lo que realmente estamos analizando. Esta palabra clave nos muestra que cuando tomamos el tiempo de evangelizar, de predicar el evangelio, de cualquier forma que lo hagamos, es decir, hablarles a las personas del reino de Dios, del mensaje de salvación, en esencia estamos desempeñando el papel de un ángel del Señor. En las 7 cartas que el Señor le escribió a las iglesias en el libro de Apocalipsis, y lo vamos a leer, encontramos que el Señor las inició todas diciendo: escribe al ángel de la iglesia. Y les voy a leer así, sintetizando, porque es una lectura larga, solamente donde figura la expresión. Por ejemplo, capítulo 2 de Apocalipsis,
versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Luego tenemos la otra iglesia, dice el versículo 8 de este mismo capítulo, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12 del mismo capítulo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18 del mismo capítulo, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y luego pasamos al capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y luego el versículo 7 de este mismo capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y finalmente, con la última iglesia, que dice en el versículo 14 del capítulo 3, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Entonces encontramos que el Señor las inició a todas estas 7 cartas que el Señor le escribió a las iglesias en el Apocalipsis con la expresión escribe al ángel de la iglesia. Ahora nos preguntemos, ¿en qué sección de la Biblia encontramos que el Señor designó seres celestiales que estuvieran a cargo de las iglesias? Y la respuesta, hermano, es que en ningún lugar en la Biblia encontramos eso. Las iglesias no están dirigidas por los ángeles, ni tampoco la directiva se le daba a los ángeles. Estas cartas no estaban ni están dirigidas a seres celestiales, ya que ellos no tienen necesidad de ellas. Estas cartas están dirigidas a los mensajeros y representantes de Dios, o sea, están dirigidas a los pastores, diáconos, ministros, ancianos y a todo cristiano que ha asumido la responsabilidad que Jesucristo nos ha entregado. Estas cartas de advertencias están dirigidas a toda persona dispuesta a proclamar la verdad de Dios, o sea, los mensajeros y representantes de Dios aquí en la tierra. Hermanos, la única razón por la que muchos huyen de su Sodoma y Gomorra, es decir, de la vida que antes llevaban entregada al pecado, fue porque, al igual que Lot y su familia, el Señor envió un ángel que les predicó su palabra. El Señor envió a un representante quien les habló del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Un representante que les trajo el mensaje de salvación. Dios le envió un mensajero que los llamó a abandonar la vida de pecado y los guió al camino verdadero y al camino seguro para evitar la destrucción segura que le espera a todos aquellos que no aman a Dios. Porque para eso vamos a leer San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, hermanos queridos, un mensajero te ha instado a abandonar ese camino de pecado, esa vida de pecado, para guiarte al único camino y verdadero que se encuentra en Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y para evitar de esta manera la destrucción segura que le espera a toda persona o aquellos que no aman a Dios y que continúan en una vida de pecado tal como se encontraban Sodoma y Gomorra. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se dan cuenta, hermanos, que los que fueron juzgados cada uno según sus obras y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego? Porque así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego, así va a suceder con la vida de toda aquella persona que no se haya inscrito en el libro de la vida. El tiempo para que tú le pidas a Cristo que inscriba tu nombre en el libro de la vida es ahora, en el presente, ahora que estás con vida. Ahora es el tiempo de la gracia y de la salvación. Y el Señor te está diciendo: ven a mí, yo te espero con brazos extendidos. Yo quiero inscribir tu nombre en el libro de la vida. Pero nadie va a ser obligado por Jesucristo. Jesucristo da libre albedrío a todo aquel que en Él cree, y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se viene humillado a los pies del Señor, reconociendo que su salvación solamente se encuentra en Jesucristo. Jesucristo fue el que derramó su sangre, porque te amó a ti, amigo, te amó a ti, amiga, para que tú reconocieras que su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario, te puede limpiar de todos tus pecados. Y ahora veamos lo que los ángeles le dijeron a Lot. Prestemos atención a lo que ellos le dijeron, porque los ángeles no solo le apuraron a que abandonaran la ciudad, sino que también les dieron instrucciones muy específicas. Ellos le dijeron a Lot: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Y la razón por la que tantos cristianos caen enredados en la trampa del pecado es porque no fijan su vista en lo que está por venir, sino que al contrario se ponen a mirar hacia atrás. Es decir, que no se mueven hacia el futuro que Dios le ofrece, sino que detienen su caminar y se la pasan siempre mirando hacia atrás, como lo hizo el pueblo de Israel cuando quiso volver a Egipto. Eso mismo le pasa a muchos cristianos enredados en las trampas malignas del enemigo que trae a su vida. Le empiezan a decir: no, pero recuerda tu manera de vivir anterior, recuerda tus amistades, mira qué lindo que era que tú tengas tantas amigas, que tú tengas tantos amigos, cuando se reunían. Y bueno, ¿qué hace tomar un poquito de vino? ¿Y qué hace drogarse y sentirse feliz? Y que uno pueda evadirse de esta tierra. Y empieza ahí el diablo a enredarlo con las trampas de las mentiras que el mundo ofrece. Entonces, ese cristiano que ha puesto su mirada en un comienzo en Cristo, que ha mirado la cruz, que ha mirado la obra redentora, lo que Jesucristo ofrece, una salvación gratuita, de pronto empiezan a sentirse enredados y empiezan a mirar atrás, como hizo el pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel qué hizo? El pueblo de Israel, cuando ya el Señor los estaba salvando, ya los tenía allí en el desierto, habían salido de la opresión del látigo, de todo eso que habían vivido en Egipto. Vienen circunstancias adversas en su vida y empiezan a decir: ah, no, Moisés, hubiera sido mejor que no nos saques, porque nos has sacado para morir aquí. Porque así pasa, hermanos. Muchos de aquellos que un día han hecho profesión de fe, que han creído que el Señor Jesucristo les podía cambiar su vida, redimirlos de esa vida pecaminosa, vienen algunas situaciones difíciles a su vida y quieren volver a su anterior vida. Pero el Señor nos dice: no miremos lo que está por detrás, sino nos extendamos hacia adelante, hacia el galardón que yo te ofrezco, hacia la bendición de tener una salvación tan grande. Que aunque el mundo esté todo convulsionado, esté todo lleno de pecado y de maldad, aunque te hagan la guerra, tus familiares, tus amigos te critiquen, se burlen de ti, yo te ofrezco algo mejor. Yo te ofrezco paz en tu corazón. Yo te ofrezco un pensar en que algún día saldrás de esta tierra y estarás en la eternidad junto conmigo, junto con el Padre, y estaremos gozándonos allí por toda una eternidad. Pero eso pasa con las personas y los cristianos que, enredados en las mentiras de Satanás, hacen que los cristianos empiecen a mirar para atrás, cosa que nunca tenemos que hacer, hermanos.
Nunca debemos mirar para atrás. Siempre tenemos que proyectarnos hacia adelante. Tenemos que mirar hacia adelante, como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, hermanos, porque tenemos un llamamiento, y el llamamiento de todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador es hacernos uno con Jesucristo. Llegar a esa perfección que Jesucristo nos dice que debemos hacernos perfectos, así como el Padre lo es. Entonces muchos dicen, no, pero no es posible hacernos perfectos. Con Cristo podemos, hermanos. Cada día buscando la conversión de nuestras vidas, dejando las cosas que antes eran nuestra antigua forma de vivir, estimarlas por basuras, no mirar atrás, no mirar a Sodoma y a Gomorra. Amigo, tienes que saber que al aceptar a Jesucristo como Rey y Salvador, el Espíritu Santo te sella y las fuerzas del enemigo no pueden ejercer autoridad alguna en tu vida. La razón por la que no pueden ejercer autoridad alguna es porque no existe poder superior a Dios y a Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero lo que sucede es que a través del tiempo muchos comienzan a menospreciar o a no darle el valor y el mérito que el regalo de la salvación merece. Esto es algo que conduce a muchos a abandonar lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Veamos en Levítico capítulo 20, versículo 7, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, Dios demanda santidad. La santidad no es una opción, ni tampoco la santidad es para una élite, ni para un grupo, como quieras decirle, o para una clase especial religiosa. Aquí Dios demanda santidad a todos y en toda vuestra manera de vivir. Sed santos. No podemos ser santos en un determinado momento de nuestra vida o con algún grupo de personas. No, hermanos, tenemos que ser santos con todas las personas, en todo momento y en todo lugar, como su palabra lo dice. Dios demanda santidad a todos. Y cuando dejamos de valorar lo que Dios demanda y exige de nosotros, es ahí cuando nos hemos detenido en el camino para mirar hacia atrás, hermanos. Cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos está ofreciendo, cuando no le damos el valor a la salvación, hermanos, porque cuando logramos comprender y entender el precio de la salvación, hermanos, es ahí cuando nosotros vamos a querer realmente y vamos a anhelar fervientemente buscar y vivir la santidad. Buscar cada día despojarnos de nuestra vieja manera de vivir y empezar a vivir en novedad de vida. Porque cuando nos damos cuenta y valoramos la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz, es cuando nosotros realmente procuramos día a día, de a poquito, hermanos, ir despojándonos y reconociendo nuestros errores en la presencia del Señor, porque empezamos a amar a esa persona, empezamos a amar la hermosura de la santidad de un Dios santo. Pero cuando nosotros no valoramos lo que Dios demanda y exige de nosotros, es ahí cuando nosotros nos hemos detenido en el camino y empezamos a mirar Sodoma y Gomorra. Empezamos a mirar esa vida de pecado, ese reino de las tinieblas del cual el Señor nos quiere sacar.
Y esto es algo que sucede con frecuencia al encontrarnos en medio de las pruebas y de las tribulaciones. O sea, durante momentos difíciles, tal como los que experimentó Lot y su familia. Ahí es cuando es probada la fe de los hijos de Dios, y ahí es cuando nuestra fe va a ser puesta en la prensa para que salga ese aceite bueno, hermanos. Ahí vamos a ser puestos en el horno de fuego para que seamos como el oro refinado, no un oro con escoria, no un oro con cosas sucias, negras, porque eso lo ennegrece al oro, lo hace feo, pero un oro bien trabajado a altos calores, digamos, es un oro fino, es el oro puro que el Señor quiere de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con muchas personas cuando llegan las pruebas y las tribulaciones? Empiezan a mirar atrás, creen que volviendo atrás van a solucionar sus problemas, pero sin embargo estamos viendo acá algo que experimentó Lot y su familia. Cuando nos detenemos en las llanuras de pruebas y tribulaciones, entonces en vez de escuchar la palabra de Dios, comenzamos más bien a escuchar el susurro del enemigo, quien quiere desviarnos por completo de los caminos de Dios. Y eso es especialmente cuando estamos en medio de una prueba o tribulación que compromete nuestra fe y nuestra conducta. Ahí, hermanos queridos, ahí es cuando va a relucir qué fe tenemos y qué conducta tenemos como hijos de Dios. Porque es muy fácil predicar, es muy fácil hablar, pero mostrar al mundo con nuestra vida, como dice el Señor, que somos cartas abiertas al mundo. ¿Por qué somos cartas abiertas al mundo? Porque nuestra vida, nuestra conducta es leída por multitudes de personas. Es así, hermanos, cuando nuestra vida sea sometida a esas tribulaciones que el Señor las permite, ahí es cuando se va a ver cómo es nuestra fe y cómo es nuestra conducta con respecto a las situaciones que vamos a tener que atravesar en este mundo. Muchos detienen su caminar para mirar hacia atrás y son tentados a hacer cosas que quizás hacían antes para agradar a los que le rodeaban, o quizás ser mejores aceptados por el mundo, porque hay personas que lo único que les gusta en esta tierra es agradar a las personas, agradar y ponerse afín con todas las tendencias, con todas las modas, con todas las costumbres, con todas las tradiciones, con toda la ida y vuelta de un mundo corrupto que cambia, que hoy hace una cosa, mañana hace otra cosa, hoy expone una cosa como buena, mañana la expone como mala. Y el mundo es así, va conforme a los pensamientos del hombre acomodándose, pero nosotros, hermanos, no podemos acomodarnos al mundo, no podemos acomodarnos a las cosas que nos rodean, ni a las personas que nos rodean. Nosotros no somos de este mundo. El Señor nos dijo que el mundo nos va a aborrecer porque no pertenecemos al mundo. Nuestra patria celestial está en los cielos, por lo tanto el Señor dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero muchos son tentados a agradar a las personas que le rodean, a agradar a su esposo, a agradar a su madre, a agradar a su esposa, a su padre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, a sus jefes, a sus amos. Y el Señor no nos ha mandado a agradar a nadie acá en la tierra, hermanos queridos. El Señor nos ha mandado a agradar y hacer la voluntad del Padre. Pero una vez que se inicia ese camino, hermanos, ese camino de querer agradar a los que te rodean y al mundo, ese camino te lleva a la caída prontamente. Prontamente te vas a encontrar caído en el mundo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que puedas entenderlo o objetivizarlo quizás en tu mente. Si salimos a caminar, pero caminamos con nuestra cabeza girada hacia atrás, ¿qué distancias creen que podemos caminar? Por supuesto, quizás los más diestros, los que tienen mayor equilibrio, podrán caminar un pequeño trecho. Pero si siempre caminamos mirando hacia atrás, seguramente tropezaremos con algo. Hemos sido diseñados para caminar hacia adelante. No hemos sido diseñados para caminar hacia atrás. Entonces, si nos proyectamos hacia adelante, pero con la cabeza girada hacia atrás, en algún momento tropezaremos con algo, hermanos, y caeremos. Y la gravedad de la herida que recibiremos al caer dependerá de la velocidad en la que íbamos caminando. Y es así, hermanos, como el mundo está lleno de cosas que pueden separarnos de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír.
Separado de Dios, dice el Señor, no podemos hacer nada. Y dice el Señor, vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y los hombres. Y todas estas cosas pueden ser resumidas en una sola palabra, y esa palabra es pecado. Lo que todo cristiano fiel debe y tiene que saber es que cuando quitamos nuestra mira del camino que Dios nos enseña, que es Jesucristo, cuando quitamos nuestra mira de nuestro Salvador para ponerla en las cosas del mundo, nosotros mismos estamos interrumpiendo nuestro caminar, nos estamos deteniendo nuestra relación con Dios. Queremos tener relación con Dios. ¿Qué dice el Señor? Que el pecado nos separa de Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Y esto es algo que ningún cristiano debe o puede hacer, sino que tenemos que siempre buscar la guía de Dios para poder estar en una eterna, en una continua comunión con Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Colosenses capítulo 3 versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y leo un versículo más que en este momento me está gustando. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren qué maravilla. Hoy me acuerdo a la siesta lo estuve leyendo este texto. Por eso lo quise leer. Porque hemos muerto, hermanos, con Cristo juntamente. Con Cristo tenemos que morir, hermanos, a toda nuestra vieja manera de vivir. Y ahora dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como cristianos fieles tenemos que buscar fortalecer nuestra fe en Cristo. No fortalecer nuestra fe en pensamientos de hombre, en consejos de hombre, ni aunque sea tu mejor amigo, ni aunque sea tu mejor familiar. Nuestra fe tiene que estar fortalecida en Cristo. Tenemos problemas, tenemos desilusiones, tenemos aflicciones. Tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios, fortalecernos en las promesas que Dios nos da. Tenemos acá una caja de tesoro. La Biblia es un cofre de tesoro, hermanos, lleno de promesas que van a levantar nuestra vida, que nos van a fortalecer. Y nunca, nunca ponernos a mirar hacia atrás. Porque al sacar la mirada de Dios, tarde o temprano, el diablo buscará oportunidad nuevamente en nuestra vida. Esta vez las cosas serán mucho peor, hermanos, mucho peor, porque el diablo es astuto y nos persigue. El diablo no se da por vencido como los seres humanos, que nosotros muchas veces nos cansamos y nos damos por vencido. El diablo es tenaz, él va a perseguir tu vida y te va a cansar, y cuando te encuentres cansado y has sacado tu mirada del Señor, te va a poner otras cosas para que mires, para que te deleites en esas cosas, para que crean que son cosas buenas, para que te confundas, para que te engañen, para que te seduzcan y te aparten y te alejen de Dios y te lleven al camino de perdición y de muerte. Y cuando te encuentres en ese camino, va a ser muy difícil volver al camino de Dios, hermanos. Muchos que se han alejado de Dios, es muy difícil volver nuevamente. La restauración de almas que primero han conocido a Cristo y se han alejado de Cristo, es muy difícil que después vuelvan y se arrepientan. En Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, el Señor nos dice claramente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquellos que han conocido de la gloria de Dios, aquellos que han sido iluminados, pero se han apartado de Dios, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, dice. Entonces ahora, hermanos, continuando con Sodoma y Gomorra, leemos en Génesis capítulo 19, versículo 25, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová
desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Aquí vemos que Dios hizo llover fuego del cielo, hermanos. En otras palabras, Dios destruyó la obra del enemigo con un fuego consumidor. Prestemos mucha atención a la palabra fuego usada aquí, porque a través de la Biblia encontramos que Dios siempre ha usado el fuego y lo seguirá usando, hermanos. Lo seguirá usando el fuego, hermanos. Por ejemplo, cuando Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios usó la columna de fuego para guiarlos por el desierto. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 13, 21, tú lo puedes leer. También encontramos que Dios se presentó a su pueblo como fuego consumidor y que usó el fuego para demostrar su santidad y gloria. Y en esta historia vemos que Dios usó el fuego para manifestar su ira. Estos son solamente algunos ejemplos de cómo Dios se ha manifestado a través del fuego. Pero nos preguntemos, ¿por qué el fuego? Bien, veamos brevemente lo que hace el fuego. El fuego, hermanos, purifica. El fuego limpia y el fuego elimina toda impureza. A veces nosotros no queremos pasar por el fuego de Dios. Y recuerdo que una vez un hermano me dice, yo no sé por qué los hijos de Dios piden, Señor, manda fuego del cielo que me queme todo lo que es malo en mi vida. Dice, ¿por qué sus hermanos no tienen idea de lo que están pidiendo? Yo he visto hermanos bajo el fuego de Dios y es terrible cómo gritaban. Literalmente era como que se estaban quemando. Así me decía este hermano, yo los vi, dice, era como que literalmente se estaban quemando. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿no es mejor quemarse acá en la tierra y en vida para poder estar seguros de que nos iremos a una eternidad con Cristo, que no ser quemados acá en la tierra con el fuego consumidor de Dios e irnos al fuego eterno del infierno? Porque sí es verdad, hermano, tengo entendido, no he pasado yo esa experiencia, no sé, por la gracia de Dios, pero sé que hay hermanos que cuando desciende el fuego de una manera tremenda, es una experiencia sobrenatural tremenda y terrible. Pero vale la pena, hermanos, porque quema toda escoria. Dios quema toda escoria. Por lo tanto, no debemos temerle al fuego de Dios. Al que sí tenemos que temer es al fuego de la eternidad, al fuego del infierno. Porque el fuego de Dios, aunque hace doler momentáneamente, nos purifica y nos santifica y nos permite andar en la voluntad de Dios y por lo tanto en la bendición de Dios. Porque el Señor dice que en la obediencia está la bendición. Ahora, en el caso de Lot, Dios destruyó la obra del enemigo con fuego y en nuestro caso Él ha eliminado la obra de nuestro enemigo con un fuego aún más potente. Dios destruyó la obra del enemigo de nuestra vida con el fuego del Espíritu Santo. Y estamos hablando del fuego consumidor que habita en nosotros y que destruye todo lo que desagrada a Dios. Por eso es importante cuando oremos al Señor, decirle, Señor, tú has puesto el sello de tu Santo Espíritu en mi vida y has derramado de tu fuego, de tu Santo Espíritu en mí. Pero Señor, avívalo al fuego. Avívalo, Señor. Porque cuántas veces las situaciones de esta vida nos llevan a contristarlo al Espíritu Santo. Entonces está allí el Espíritu Santo pero contristado y tenemos que pedirle al Señor primero arrepentimiento, primero humillación, arrepentimiento de nuestros pecados, de las situaciones que hacen que nosotros no sintamos ese fuego que está dentro nuestro, está apagado y tenemos que decirle, Señor, avívalo por favor. Y cuando tomamos el tiempo de meditar en la palabra de Dios, encontramos que Dios confirmó las leyes del Antiguo Testamento con fuego. En Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 18, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno,
y todo el monte se estremecía en gran manera. Y también, hermanos, en el día del Pentecostés, Él confirmó su promesa a nosotros con fuego también. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y bueno, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sin embargo, aunque Dios confirmó su promesa a nosotros en ese maravilloso día del Pentecostés con fuego, Él lo hizo de manera muy diferente de cómo lo había hecho en el pasado. Esto nos muestra, querido hermano, que el fuego consumidor de Dios está al alcance de todos. El fuego del Espíritu Santo está presente para purificar y completamente sacar las obras del diablo en nuestra vida. Pero debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no parar en las llanuras de la depresión, en las llanuras de la tentación, en las llanuras de la duda. Nunca podemos detenernos como hizo la mujer de Lot, porque existe un gran peligro en mirar hacia atrás. Miren qué diferente hubiera sido la vida de esta mujer si no hubiera querido mirar atrás, hermanos. Estaría con vida, estaría en la eternidad. La mujer de Lot desobedeció la palabra de Dios, desobedeció las instrucciones de los mensajeros y sufrió una grave consecuencia. Fíjense bien lo que sucedió. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Esto es exactamente lo que le sucede a la mayoría de los creyentes cuando dejan de prestar atención a la palabra de Dios y regresan a vivir en el mundo, se convierten en una estatua de sal. En otras palabras, mueren espiritualmente, porque solamente estaba la silueta de esa mujer, pero su espíritu estaba muerto. Es así, querido hermano, que en otras palabras mueren espiritualmente porque en vez de enfocarse en el camino de Dios, se han enfocado en lo que ha quedado atrás. ¿Qué representa la mujer de Lot? La mujer de Lot es una representación de todos aquellos cristianos que conocen el camino de la salvación, pero que han decidido no seguirlo. Es así, estos mensajeros iban a guiarlo. Sabían a dónde iban porque habían pedido que no se destruya Zoar y a Zoar iban, pero esta mujer no prestó atención y miró a lo que iba a ser destruido. La estatua de sal es una representación de todos aquellos que han recibido mensaje del Señor, pero lo menosprecian y siguen mirando atrás. Escuchan la palabra de Dios, de un representante de Dios, de un mensajero de Dios, la escuchan. Sí, la escuchan, pero no obedecen, no la atesoran en su corazón, no la guardan, hermanos. Es triste ver cómo existen tantas personas que profesan servir a Dios, pero que en realidad sirven al diablo. También es muy triste ver cómo existen tantos cristianos que se detienen en las llanuras. ¿Para qué? Para contemplar su Sodoma y su Gomorra. Y esta es la trampa que el diablo usa para atrapar a muchos. Les roba la atención de las bendiciones que tienen por delante para tentarlos con su pasado, que Dios los quiere quemar. Dios quiere enterrar tu pasado, querido hermano. Dios quiere enterrar tu pasado, querida amiga, querido amigo. No sigas con los pensamientos que el diablo te está diciendo. Mira, tu vida ya no tiene salvación. Eres un perdido, eres una perdida. Nadie te va a aceptar, nadie te va a querer. ¿Cuántas cosas te va a susurrar el enemigo? Vuelve con tus amigos, por lo menos antes tenías amigos. Ahora tú estás mirando a Cristo y te estás quedando solo. ¿Qué camino es ese de la soledad? El diablo te va a poner miles de pensamientos en tu mente.
Pero, querido hermano, Dios quiere quemar tu pasado, lo quiere enterrar. Quema un libro, hermano, vas a ver que no rescatas nada. Llegó la época en que tuve que limpiar mi biblioteca de mi casa y tuve que quemar libros costosos, libros que me habían costado muchísimo dinero, pero Dios me instaba a quemarlo. Y fui allí y lo vi quemar, hermanos. Y algunos costaban quemarse, pero al último no quedaba nada, quedaba ceniza. Y solo el recuerdo de algún día que yo lo he leído. Pero el Señor te quiere quemar tu pasado. El Señor te lo quiere enterrar. Pero si hoy has encontrado que dentro de ti todavía existen restos pecaminosos, que en tu vida todavía existen cosas abominadas por Dios, que en ocasiones te has detenido en la llanura para mirar hacia atrás, querido amigo, querida amiga, te invito hoy a que pidas fuego del cielo. Pide el fuego del cielo, hermano. Pide fuego del cielo, amigo o amiga que estás allí. Te invito a que permitas que el fuego del Espíritu Santo queme todo lo que hay de ti que desagrada a Dios. Ahora, la pregunta que queda es, ¿te has parado en la llanura para mirar hacia atrás? ¿O te estás moviendo hacia el futuro que Dios te ha mostrado y que Dios te está ofreciendo? Esa respuesta las tienes que dar tú, no tienes que darla a los hombres, porque los hombres somos hombres nada más, somos mensajeros, representantes de Dios acá en la tierra, para darte las instrucciones que Dios quiere que te demos. Pero tú tienes un Dios que todo lo mira, que todo lo ve, que todo lo escucha. A ese Dios tienes que recurrir, tienes que ir a Él, porque Él ha entregado a su Hijo a esta tierra. Dice, porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú crees que Jesucristo puede darte la vida eterna, olvida tu vieja manera de vivir. Deja que el fuego del Espíritu Santo te queme todo tu pasado y que la sangre poderosa de Jesucristo que ha sido derramada en la cruz del Calvario te limpie de todos tus pecados, porque la palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:7 que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es las palabras de un hombre o de una mujer la que te van a limpiar de todos tus pecados. La sangre del Señor Jesucristo es la única que tiene poder para limpiarte de todos tus pecados. Y el poder de la cruz es la única que puede enterrar y quemar toda tu antigua manera de vivir. Has vivido quizás bajo el pecado de la pornografía, has vivido en el pecado de la lascivia, de las lujurias, del alcoholismo, de tantos espíritus jezabélicos que hoy en el mundo están contaminando la mente, el corazón de hombres, jóvenes, adolescentes y hasta de los niños. Aléjate de esos caminos, entrégale tu vida a Jesucristo, Él te puede salvar. Jesucristo vino porque te ama. Los hombres no te han amado, por eso te han engañado, te han largado a la prostitución porque no te aman. Y Jesucristo te quiere salvar de todo ese camino. El Jesucristo que conoce tu sufrimiento, tu abandono, conoce toda la ausencia de amor que tiene tu corazón, tu alma. El Señor quiere atraerte hacia Él. Con lazos de amor te quiere llevar hacia su propio corazón. Entonces el Señor hoy te está ofreciendo el regalo más hermoso que puede haber en esta vida. Conocerlo a Jesucristo es el regalo más hermoso. Conocer la salvación de Jesucristo es lo más preciado que ningún hombre te lo puede ofrecer, ninguna mujer. Hoy quizás te deleitas momentáneamente con lo que es el elixir de una droga. Te alegras con el amor, entre comillas, de un hombre que te ofrece, pero que mañana te golpea. Que hoy un hombre te ofrece quizás llevarte a mejor estatus de vida quizás, pero que mañana te empieza a destruir moralmente, te empieza a decir que no vales nada, que eres una mala mujer, que nadie te va a querer, entonces que Él te va a proveer de todo, pero vas a terminar con una mente traumada, con problemas psicológicos. Te vas a creer una mujer que no sirve para nada y vas a vivir cautivada bajo la presión, la violencia de un hombre que te va a maltratar cada vez más, y va a llegar el momento en que vas a querer matarte tú o matarlo al hombre. Entonces vas a entrar en el homicidio, vas a entrar en el suicidio, vas a entrar en esa condenación. ¿Y quién te va a sacar si te mueres? ¿Quién te va a sacar ya de ese lugar de tormento? Nadie. Ya tu alma va a estar condenada, porque la solución y la salvación las tienes en Jesucristo, en el presente y con vida. Cuando mueres ya no hay nada
que pueda salvar tu vida. No existe el purgatorio. El purgatorio fue creado por los hombres en un determinado año por un pensamiento, y lo sacan y lo ponen según los religiosos se les antoja. Tienes que ir a la Biblia y encontrar que la salvación de Jesucristo es la única que te trae la libertad a tu cautividad. Eres cautivo de la droga, eres cautivo del alcohol, eres cautivo del sexo, eres cautivo de tantas cosas. Solamente en Jesucristo, dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y te hará libre, verdaderamente libre. Queridos hermanos, puedes estar quizás, o amigo, puedes estar en una cárcel, pero no son las paredes terrenales las que hacen cautivo a un hombre. Son las paredes espirituales las que hacen cautivo a un hombre. Son el yugo del enemigo que lo pone sobre tu vida y que te tiene cautivo. Pero tú puedes estar en una cárcel escuchando hoy que Jesucristo te está diciendo: yo te haré libre. Te haré libre de toda condenación, te haré libre de todo pensamiento malo que el enemigo ha puesto en tu mente. Yo cortaré toda ligadura que te ha mantenido aquí prisionero, cautivo de Satanás. Hermano, no dejes pasar más el tiempo. Si has caído en el camino, levántate en el nombre de Jesucristo, ponte de pie, llénate de la palabra de Dios y pídele al Señor que avive el fuego del Espíritu Santo nuevamente en tu vida. Sin el fuego del Espíritu Santo no podemos avanzar. Sin el fuego del Espíritu Santo no podemos fortalecernos, no podemos estar de pie. Y vendrá el enemigo en una tribulación, buscará la ocasión y te hará caer nuevamente. Ahí está el Señor para levantarte, pero está en ti la disposición de pedir, de clamar, de suplicar. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Levanta tus ojos. Levantaré mis ojos a los montes, dice. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Levanta tus ojos al cielo. Tienes un Dios de misericordia, tienes un Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia, que quiere sacarte de esa cautividad, de ese camino de muerte, de ese camino de perdición. Peor es el fuego a aquellos que ya tienen sus almas condenadas porque no deciden mirar a Cristo. Pídele perdón de todos tus pecados y dile: Señor, yo quiero que tú inscribas mis nombres en el libro de la vida. Y no quiero que nunca más lo borres. Señor, ayúdame a andar en santidad como tu palabra lo dice, que sin santidad nadie ha de ver a Dios. Entonces, Señor, enséñame, Dios mío, a convertirme, a despojarme de todos esos trapos, de harapos, de inmundicia, de ese viejo hombre, esa vieja mujer. Y empiézame a revestir del nuevo hombre, la nueva mujer, en justicia y en santidad. Querido amigo, no dejes pasar mal el tiempo. El Señor te está dando una oportunidad ahora para que te arrepientas de todos tus pecados y puedas ser una nueva criatura en Cristo Jesús, porque solamente en Él está la salvación. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oro en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, el Salvador de nuestras almas, que fue enviado con una misión: salvar nuestras vidas. Gracias, poderoso Salvador, bendito y amado de nuestras almas. Señor, yo oro por alguna alma, Señor, que tú la has sacado de Sodoma y de Gomorra, que puedas seguir adelante mirando fortalecido en tu palabra, fortalecido en ti, mirando hacia el futuro, hacia lo que tú tienes preparado. Que no mire para atrás, Señor, no lo dejes, Padre del cielo. Te pido por alguna persona que ha caído en el camino, que tu gran misericordia, tu brazo, tu diestra que siempre nos ha sostenido, levante. Si es un justo que ha caído, tu palabra dice: no dejaré para siempre caído al justo. Gracias, Dios misericordiosa, levanta al caído, levanta al que ha quedado en una llanura con deseos de mirar a su Sodoma, con deseo de mirar, Señor, el pasado de su vida, con deseo de mirar aquellas cosas engañosas que el diablo en un tiempo le ofrecía. Señor Dios mío, sea tu amor grande conquistando sus corazones, conquistando sus mentes, Señor Dios mío, llevándolo a tiempos nuevos de tu gracia, llevándolo a tiempos nuevos de tu gracia y conocimiento de tu verdad, de tu palabra, Señor. Padre, yo oro por un pecador que se haya arrepentido en este día. Señor, yo te pido y te suplico, Dios mío, que caiga rendido ahora en el poderoso nombre de Jesucristo a tus pies y su alma sea redimida ahora del poder de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y trasladado al reino de tu luz admirable, Señor, al reino de tu salvación, poderoso Jesús. Te damos las gracias, Señor, que tu obra es suficiente, Señor, para nuestra salvación. Oro por ese pecador, Señor, para que tú fortalezcas
su vida, su alma, Señor, y la lleves, Señor, la instes a llevarla a una iglesia, Dios mío, tu Santo Espíritu lo esté conduciendo. En el nombre de Jesucristo oro, amén y amén.